Hola, le damos la bienvenida a todos y todas a este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica. Queremos agradecer a todos la presencia, agradecer a la industria, como siempre, el apoyo, al laboratorio Eurofarma, al laboratorio Bayer, que nos apoyan siempre con las actividades académicas, y agradecer profundamente al académico que nos acompaña el día de hoy, que aceptó la invitación para poder trabajar sobre este tema del efecto del tadalafil en el deseo sexual, la excitación, la lubricación en las mujeres en posmenopausia. El doctor Franklin Espitía de la Hoz, aparte de un amigo y un académico, es especialista en ginecología y obstetricia, es máster en sexología, educación y asesoramiento sexual. Es especialista en infecciones en transmisión sexual y VIH. Es el presidente nacional de la Asociación Colombiana de Menopausia. Por eso es un honor y un gusto que nos acompañe en la jornada académica del día de hoy. Aquí le damos la bienvenida. Les recordamos que va a ser una exposición más o menos de 50 minutos, teniendo un tiempo final para poder plantear los participantes o las participantes las preguntas que quieran, los comentarios a través del Q&A o a través del chat de la plataforma Zoom. Y les recordamos siempre que esta conferencia va a quedar grabada y va a quedar colgada en las redes de la Academia y en la página web de la Academia también. Así que de nuevo agradecer al amigo Franklin por acompañarnos en la jornada de hoy y te damos la palabra. Un gusto estar contigo, Franklin. Gracias, académico doctor Santiago Cedrés, por la generosa invitación y por la gentileza de su presentación. De verdad que para mí es un orgullo y es muy grato estar en este espacio compartiendo con la Academia Internacional de Sexología Médica. Los amigos que nos acompañan de España, de Latinoamérica, mis abrazos y prontamente nos estaremos viendo para darnos ese abrazo sincero que tanto hemos esperado durante todo este espacio de tiempo de la pandemia. Vamos a hablar acerca de un tema que llevo más o menos una década trabajando, que es el uso de tadalafil en el deseo sexual en la mujer en la posmenopausia. Eh, Tengo, ¿verdad? Perfecto. Antes de continuar, quiero expresar que lo que voy a decir a continuación en nada compromete a las asociaciones científicas que me encuentro adscrito, como son la Academia Nacional de Medicina en Colombia, la Academia Internacional de Sexología Médica, la Asociación Colombiana de Menopausia, de la cual soy el presidente nacional, la Asociación Colombiana de Salud Sexual, de la cual soy miembro fundador, la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica, de Ator Clínicas Sexológicas, de la cual soy el director científico, y de la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar. Respecto a mis conflictos de intereses, expreso que no estoy recibiendo honorarios, sin embargo, soy autónomo tanto en las revisiones como en las opiniones y no he sido obligado a presentar ninguna molécula o ningún producto por parte de la industria o de los patrocinadores de este evento académico. Empecemos por recordar un poco lo que es el ciclo de respuesta sexual siguiendo el modelo lineal de Master y Johnson y acuñado también por Helen Kaplan, en donde hablaba de que existe el deseo sexual, la fase de excitación, lubricación, una fase de orgasmo y una fase de periodo refractario. Con base en esa expresión, hemos venido acuñando el concepto de disfunción sexual. Hace referencia a la dificultad durante cualquier etapa de la actividad sexual normal que experimenta un individuo o su pareja durante un periodo de 6 meses, trastorno que podría afectar negativamente su sexualidad y su calidad de vida. Con base en eso, hace aproximadamente una década, la Asociación Americana de Psiquiatría y Disfunciones Sexuales englobó entonces los trastornos entre grupos: trastorno de interés y de excitación sexual, trastorno orgánico y trastorno de dolor génito-pélvico y la penetración. Nosotros vamos a hablar lo referente al trastorno del interés y de excitación sexual, que es lo que hace referencia a lo que nos convoca, que es el uso de tadalafilo en la mujer. Es claro que definitivamente las mujeres tienen más trastornos sexuales que los hombres, de acuerdo a lo que se ha ido publicado a la fecha. De hecho, 40-45% de las mujeres tienen un trastorno sexual frente al 20-30% de los hombres. Nosotros en Colombia tenemos nuestra propia data con relación a ello, y este trabajo que publicamos hace 4 años en la Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia, en donde participaron casi que 60.000 mujeres con una edad promedio de 31 años, con edades que oscilaban entre los 18 y los 72 años, encontramos que una de cada 3 mujeres tiene trastornos sexuales, caracterizados principalmente por trastorno del deseo, un 32.9%,
como trastorno de la excitación en un 16, casi que 17%, y una lubricación casi que el 15%. Estos porcentajes suben, se incrementan cuando estamos frente a comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad y la menopausia. De hecho, la menopausia en nuestro medio alcanza hasta el 87%. En este otro estudio que publicamos ya hace unos 3 años, donde evaluamos la salud, la sexualidad de las mujeres en menopausia, donde participaron más de 500 mujeres, encontramos que la prevalencia de disfunciones sexuales en mujeres matéricas en el Quindío, aquí en Colombia, en el centro del país, en lo que hace referencia al eje cafetero, es superior al 75% de la población participante y se caracteriza principalmente por dificultades con la excitación y el dolor en la dispareunia. Más preocupante nos pareció cuando evaluamos la función sexual de las mujeres médicos de atención primaria en el eje cafetero, en todos los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, que es una población de más o menos casi 3 millones de habitantes, en los cuales el 54% son mujeres, y donde participaron 156 médicos, mujeres médicas de atención primaria con una edad promedio de 49 años. Encontramos que estas mujeres médicos que tenían edades entre 42 y 63 años, el 75% tenía trastorno del deseo, asociado a 27% de trastorno de excitación y 28% de lubricación. Nos preocupa mucho porque si estas mujeres, que son las médicas, que tratan a esas otras mujeres, que son sus pacientes y que no son médicas, que tienen más dificultades que sus propios pacientes, tendríamos que entonces empezar a mirar qué está sucediendo con este tipo de población. Desafortunadamente, esta es la expectativa que vemos en Colombia. No sé si suceda lo mismo en otros países iberoamericanos o del mundo, pero es claro que las mujeres necesitan una atención médica de calidad. De hecho, tienen la necesidad de que los profesionales de la salud se acerquen de una manera proactiva y esa es la invitación que hacemos. Por eso agradezco a la Academia Internacional de Salud Médica a que motive estos espacios académicos porque facilita que nosotros estemos siendo proactivos a la hora de brindar la atención. Pero más preocupante me parece la realidad colombiana cuando los profesionales de la salud, específicamente los médicos que atienden a estos pacientes, 25% refieren que tienen un entrenamiento insatisfactorio en sexología en diferentes partes de Latinoamérica, pero en Colombia alcanzamos el 93%. 69% de los especialistas de áreas relacionadas no conocen los cuestionarios o los instrumentos. Estamos hablando de ginecología y urología. En Colombia ese dato sube a 84%. Del 87% de aquellos profesionales o aquellas médicas que aplican los cuestionarios, se quejan de que el 87% no lo hace por falta de tiempo. En Colombia alcanza el 96%. Y una cosa que más me alarma y más me preocupa es que el 42% buscan la consulta de disfunciones sexuales cuando están hablando de salud sexual. Nosotros en Colombia tenemos que nuestra población de médicos y médicas, el 81% patologizan la salud sexual, que es una cosa preocupante. Nosotros no tenemos que patologizar la sexualidad, sino sexualizar la consulta, la atención de estos pacientes. Y peor aún cuando psiquiatrizan la salud sexual. Entonces es una preocupación que tenemos nosotros en nuestro país. Bien decía Cicerón que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio, y eso está sucediendo porque nosotros estamos viendo cómo se ha disparado un boom de farmacologización del sexo, lo cual definitivamente no es que esté en contra, pero tampoco estoy de acuerdo de que a todas las personas haya que estarlas metiendo en pelea de testosterona, poniéndole fármaco para uno u otra cosa, recurriendo a todo tipo de alternativas farmacológicas, cuando bien sabemos que esta es una sincronización que debe haber entre la terapia de la psicoterapia y la terapia farmacológica. Es así entonces, como me interesa que primero repasemos un poco lo que tiene que ver con el componente anatómico en donde va a actuar la molécula que vamos a mencionar como es el tadalafil. A nivel genital, nosotros tenemos que la arteria ilíaca común se divide en la externa y la interna, y a su vez la ilíaca interna, o hipogástrica también como se llama, da una rama posterior y un tronco anterior. Este tronco anterior emite todas estas arterias que son las que nos interesan a nosotros a la hora de que hablemos de la excitación y la lubricación en la mujer, en donde vemos que la arteria vesical superior, vemos que también encontramos aquí la arteria uterina, vemos la arteria vaginal y seguimos con la arteria rectal media y esta que nos interesa muchísimo porque es la arteria pudente interna, que es aquella que va a emitir todas estas ramas para irrigar la vulva a través de las ramas colaterales, como son la arteria rectal inferior, la arteria perineal y la vulvovestibular.
así como unas ramas terminales como son la profunda del clítoris y la arteria dorsal del clítoris, para facilitar estos fenómenos de vascularización, excitación, lubricación y naturalmente de los estímulos que están relacionados con el orgasmo. Desde el punto de vista de excitación y lubricación también entendemos que existen más ramas arteriales o vasculares que vienen de otras líneas, como la iliopogástrica, que emite la parte superior de la vulva. Tenemos la ilioinguinal, adyacente y lateral superior, la arteria pudenda, que tal como mencionaba, de la parte interior hacia afuera, que emite la rama dorsal del clítoris y la rama posterior, y la posterior femoral cutánea, que emite ya la parte más. Con base en esta revisión anatómica de toda la vascularización e inervación, la vulva y la vagina, tendríamos que entender que el fenómeno de excitación y la lubricación en la mujer es un fenómeno físico-químico, donde un vaso que está aquiescente en reposo a través de un proceso de vasodilatación libera toda una cantidad de transudado, que es el fenómeno excitatorio, reconocido que la vagina no tiene glándulas que produzcan ningún tipo de secreción. Entonces, esto es el fenómeno físico-químico a través del cual se entiende que la excitación es un fenómeno de cambio de presiones intravasculares que desencadena la liberación de un transudado, que es que en última lo que va a favorecer que haya o no una adecuada excitación, lubricación, de tal manera que para que exista este fenómeno necesitamos de vasos sanguíneos que estén en óptimas condiciones y principalmente que tengan respuesta al óxido nítrico, que es el principal dilatador en este tipo de estructura. Este fenómeno se entiende cuando a través de un estímulo excitatorio sexual, a través de las fibras nerviosas parasimpáticas a nivel periférico, hablando específicamente de la región perineal, pélvica, vulvar y vaginal, se libera óxido nítrico que a través de la enzima guaninato ciclasa y por acción del guanosin trifosfato se produce una sustancia que se llama guanofosfato cíclico, que genera un fenómeno de vasodilatación del músculo liso que involucra los labios menores, la vagina y el clítoris. Todo ese fenómeno lleva a un incremento del flujo sanguíneo genital que hace que se produzca más o menos una vasodilatación que involucra entre 500 y 750 centímetros de sangre a nivel vulvoperineal, específicamente de la pelvis femenina, gracias a todo ese enriquecimiento vascular que les acabo de mostrar. Esto genera una congestión vascular que favorece los fenómenos excitatorios, los fenómenos de lubricación y sobre todo de estímulos y de receptividad nerviosa del clítoris y de la vagina, lo que incrementa todo el fenómeno de lubricación que se va a dar. Desafortunadamente, por llamarlo de alguna manera caótica, existen unas fosfodiesterasas, o no sé, de manera positiva también podríamos considerarlo que positivo, las fosfodiesterasas hidrolizan este guanosin monofosfato cíclico, que es el que produce este fenómeno de vasodilatación, y hace que todo esto se frene. Y ahí es entonces donde cobra importancia el uso de los inhibidores de fosfodiesterasa, en este caso, tadalafil, que es la molécula que vamos a revisar. Estos inhibidores de fosfodiesterasa, llámese sildenafil, vardenafil o tadalafil, lo que hace es que inhiben el proceso de hidrólisis que genera la fosfodiesterasa para que se incrementen los niveles circulantes del monofosfato cíclico y continúe o perdure o se mantenga el fenómeno de vasodilatación de ese músculo liso y de esas arterias que están allí localizadas en la región perineal. De tal manera que vamos entonces a entender que esos fenómenos de vasodilatación son un fenómeno químico que está regulado por unas enzimas que conocemos de larga data. De hecho, el descubrimiento del AMP cíclico data de 1958. Ya tenemos 64 años de conocer estas moléculas, lo cual dice que no son nada nuevas. Y conocemos la acción de las fosfodiesterasas como fenómenos hidrolizadores desde el año 62, es decir, hace más de 60 años que conocemos estas moléculas y cada día y cada año se van descubriendo nuevas y más opciones. Bien decía Cicerón que el médico competente, antes de dar una medicina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad que desea curar, sino también con los hábitos y la constitución del enfermo. Y yo le agregaría con el fármaco, el medicamento o la intervención terapéutica que quiera realizar. De allí que nosotros tenemos que entender entonces qué son los fosfodiesterasas y las inhibidores de la fosfodiesterasa para saber cuál es el mecanismo del tadalafilo, que es la molécula que hoy nos está convocando. De hecho, existen 11 isoformas de fosfodiesterasa, desde la 1 hasta la 11, cada uno con diferentes acciones o mecanismos en los cuales regulatorios dependiendo del receptor en donde esté localizado o la estructura u órgano donde esté presente. Hoy nos convoca la fosfodiesterasa 5 porque es la molécula
es la enzima en donde más hemos trabajado en relación con lo que tiene que ver con los fenómenos de vasodilatación que se asocian con la excitación, lubricación y el estímulo orgánico, gracias a la sensibilización que genera de esa zona de la región 1. De hecho, esta isoforma de la fosfodiesterasa 5 se encuentra en el cuerpo cavernoso, a nivel de la aorta, en la placenta, en el colon, en la vejiga y en las plaquetas, y naturalmente que modula la acción del óxido nítrico a través del guanosine monofosfato cíclico, como se los he mencionado anteriormente, efectos que están regulados a nivel vascular en las arterias que están presentes en el músculo liso de las arterias. También se encuentra en las plaquetas, como lo hemos mencionado, en la tracto urinario inferior, así como a nivel cardíaco. La estructura general de la fosfodiesterasa es la misma para todas, sin embargo existen unas modificaciones de acuerdo a si es la 1, la 2, la 3 o la 11, dependiendo de las diferentes isoformas que se encuentren presentes o donde vaya a actuar. Pero lo que sí es claro es que todas tienen un dominio catalítico, tienen un dominio regulador y tienen un grupo amilo y un grupo carboxilo. De todas estas 4 lugares que se encuentran presentes, en todas surgen las diferentes isoformas, desde la 1 hasta la 11, en donde a veces algunas de estas también van a tener algunas variantes. Por ejemplo, esta tiene 3, la 3 también tiene 2, la 4 tiene, la ABC tiene 4, y la que nos convoca, que es la 5, tiene la A1, la A2 y la A3, y que hidrolizan el guanosine monofosfato cíclico. Eso se entendería mejor cuando nosotros entendemos que estas 11 familias de formas que existen de las fosfodiesterasas se categorizan o se dividen en 3 principales categorías. Aquellas que solo hidrolizan al GMP cíclico, es decir, que son exclusivas, que son específicas para guanosine monofosfato cíclico, destacan la fosfodiesterasa 5, la 6 y la 9. Mientras que las que hidrolizan el AMP cíclico están la 4, la 7 y la 8. Pero existen otras que no son tan específicas y que hidrolizan tanto al AMP cíclico como al GMP cíclico, como son la 1, la 2, la 3, la 10 y la 11. Eso es importante porque a la hora de que usemos un inhibidor de fosfodiesterasa tendremos que entender si vamos a frenar el mecanismo a través del AMP cíclico o del GMP cíclico o de ambas, porque existen algunas moléculas que no son específicas para una en particular. De tal manera que sabemos entonces, con base en lo que ya he mencionado, que existe una diferente expresión tisular de las distintas fosfodiesterasas que están presentes, las que están a nivel de arteria, típicamente en su músculo, las plaquetas, pulmones, retina, riñón, cerebro, corazón, intestino, los cuerpos cavernosos y naturalmente el clítoris. De toda esa variante se van a desprender no solamente sus mecanismos, sus efectos, sino también sus efectos secundarios o adversos. Y para ello les invito a que revisen este artículo que me pareció muy interesante, que fuera publicado por Kensho Mori ya hace 15 años, sin embargo sigue siendo muy vigente porque lo ilustra uno de manera magnífica sobre los mecanismos y los diferentes tipos de esperanza, así como de los inhibidores que existen de las mismas. Entonces ya para repasar y entrar en materia respecto al tadalafilo, dejamos claro que el estímulo sexual produce un incremento del óxido nítrico a nivel vascular y este, a través del guanosine trifosfato, por acción de la guanilato ciclasa, produce guanosine monofosfato cíclico, que tiene una acción proapoptótica, antiproliferativa y principalmente vasodilatadora del músculo liso que está presente en las arterias. Este se ve truncado, frenado, bloqueado por la acción de la fosfodiesterasa, que lo transforma en guanosine monofosfato cíclico y otros tipos de metabolitos que son inactivos a través de la acción de la fosfodiesterasa 5. Cuando damos un inhibidor de fosfodiesterasa 5, entonces se bloquea la fosfodiesterasa, se incrementa el GMP cíclico y el óxido nítrico, perdurando el efecto vasodilatador, que es lo que en última estamos buscando con el uso de estas moléculas. En los hombres mejora la erección, en las mujeres el fenómeno de lubricación y la sensibilidad de la respuesta orgánica a través del nervio dorsal. Y bien decía Cicerón una vez más que nadie que confíe en sí envidia la virtud del otro. De tal manera que ninguno de los inhibidores fosfodiesterasa que hay en el mercado presentes en la actualidad, como el sildenafil, que ya cumplió los 25 años, vardenafil, tadalafil, avanafil, mirodenafil, udenafil y dodenafil, de los cuales en Colombia, aquí en nuestro país, contamos con sildenafil, vardenafil y tadalafil. Todos ellos tienen sus diferentes formas o acciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, aunque el efecto al final es el mismo, que es la vasodilatación arterial
para favorecer el fenómeno excitatorio, que es lo que realmente nos provoca con el uso de estas moléculas. De tal forma que a través de todos esos mecanismos nosotros vamos a ver que hay un proceso de aumento en la concentración del GM específico que va a favorecer la vasodilatación. Y así como lo mencionaba una vez más Cicerón, no me da vergüenza confesar que soy ignorante. Y ahí surge entonces la pregunta, ¿cuáles son las indicaciones que tienen entonces los inhibidores de fosfodiesterasa 5? Las tres principales indicaciones y que están aprobadas por la FDA y la Unión Europea son la obstrucción del tracto urinario inferior, la disfunción eréctil y la hipertensión pulmonar. Sin embargo, gracias a unos fenómenos pleiotrópicos que tienen estas moléculas, se puede utilizar en diferentes patologías o comorbilidades o condiciones clínicas que son muy frecuentes en nuestro medio, que amerita que le echemos una miradita. En Colombia, por ejemplo, sabemos que existe el tadalafilo que está indicado en pacientes que tienen sintomatología obstructiva inferior, el sildenafil y el tadalafil que se utiliza en hipertensión pulmonar. En la disfunción eréctil usamos sildenafil, vardenafil y avanafil y tadalafilo. En Colombia no contamos con avanafil, pero contamos con las otras tres opciones. Sin embargo, las otras alternativas, las otras condiciones clínicas en donde se pueden utilizar los inhibidores de fosfodiesterasa, específicamente el tadalafilo, que es el que más está repuntando gracias a tanto a su farmacocinética como a su farmacodinamia, vemos que se utiliza en pacientes con obesidad, en pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares, en enfermedades neurológicas, en la diabetes, principalmente la tipo 2, en la infección por COVID, y en obstetricia la estamos utilizando en la preeclampsia y en la restricción del crecimiento intrauterino por el fenómeno de vasodilatación e incremento del óxido nítrico que es tan importante para la oxigenación de la placenta y para el enriquecimiento nutricional. De tal manera que son muchas las opciones que tienen ahora para indicar el uso de los inhibidores de fosfodiesterasa 5. Pero desde el punto de vista farmacocinético entendamos un poquito cómo se diferencia uno del otro. De hecho, sildenafil, a la dosis de 100 miligramos, encontramos que tiene una vida media de casi 4 horas, 3.98, y que alcanza una concentración pico al 0.95 horas, mientras que tadalafilo lo alcanza a las 2 horas y tiene una vida media que se extiende a 17.5 horas frente a vardenafil de 0.66 y una vida media que alcanza hasta las 4 horas. Menciono estos tres porque son los que están más disponibles en la mayoría de los países de Iberoamérica. Por otra parte, desde el punto de vista farmacodinámico, sildenafil tiene acción sobre los fotorreceptores de la retina, los conos y los blastones, pero también tiene una baja actividad sobre la fosfodiesterasa 6 que tiene que ver con esto. Por eso los pacientes la queja que tienen sobre las alteraciones de la visión. Sin embargo, también actúa muy baja actividad tiene sobre la fosfodiesterasa 1 que se encuentra en el cerebro, a nivel muscular, a nivel cardíaco y a nivel intestinal. En el caso del varenafil también tiene algún discreto efecto sobre los fotorreceptores, así como el cerebro, músculo, corazón y la región genital. Pero en el caso del tadalafilo, que es el que nos reúne, actúa sobre la próstata, testículos, músculo, esqueleto y muy levemente, por no decir que no tiene ningún efecto sobre los fotorreceptores de la retina, a través de la fosfodiesterasa 6. Entonces, cuando hablamos también sobre la selectividad de los diferentes receptores de estos inhibidores fosfodiesterasa, específicamente la 5, encontramos que la selectividad sobre la 5 prácticamente es la misma cuando hablamos de avanafil, sildenafil, vardenafil y tadalafil. Es decir, que podemos decir que estas cuatro moléculas son específicas de fosfodiesterasa 5. Eso nos garantiza seguridad, eficacia, que son los dos fenómenos que tenemos que tener en consideración cuando estamos suministrando un fármaco. Sin embargo, también tenemos que recordar que tadalafil es el que más actúa sobre músculo estriado, por eso los efectos adversos relacionados con el dolor cervical o el dolor de espalda. Mientras que sildenafil y vardenafil realmente no tienen una significativa selectividad por este tipo de esterasas. Aparte del punto de vista de la fosfodiesterasa 6, lo relacionado con los fenómenos oculares que tanto preocupan, vemos que tadalafilo prácticamente no tiene una significativa importancia en estos fotorreceptores, como sí lo tiene el sildenafil, que es el que más produce fenómenos oculares en relación a los efectos adversos, seguido por el vardenafil, con todo y esto que el vardenafil es la molécula que tiene una mayor. Entonces podríamos resumir las diferencias farmacocinéticas de los diferentes inhibidores de fosfodiesterasa 5 en esta lámina.
Vamos a mencionarla específicamente, la beta-dalafilo, que se consigue con dosis en Colombia de 5, 10 y 20 miligramos, o una biodisponibilidad de 36 y una concentración máxima que alcanza el 15% y un tiempo para alcanzar la concentración máxima de 3, perdón, concentración máxima de 15% y un tiempo para alcanzarla de 17.5 horas, que sería más o menos como la vida media, y ese tiempo se puede alcanzar en las 2 primeras horas de haberse ingerido la molécula. Pero su acción se nota entre los primeros 15 y 45 minutos y tiene una duración de efecto que se puede extender hasta las 36 horas. Es decir, la vida media de tadalafilo es de 17.5, pero su acción se puede extender hasta 36 horas. De hecho, por eso le consideramos como el fármaco del fin de semana, porque se lo toma el viernes y usted puede parrandear y disfrutar de su actividad sexual hasta el lunes por la noche. Y una cosa que debemos tener en consideración es que no tiene metabolitos activos como sí lo tiene sildenafil y vardenafil, que son las moléculas que también siguen presentes en nuestro mercado de Latinoamérica y de Colombia específicamente. En cuanto a los efectos adversos, pues podemos notar que, mire, alafilo tiene principalmente mialgias y dolor cervical, por lo que mencionaba sobre el S25, que es selectiva sobre la fosfodiesterasa 11. También produce cefalea, también puede producir rubor facial, dispepsia, congestión nasal, puede producir mareo, vértigo, puede, mire que la normalidad en la visión, los efectos, los fenómenos fotorreceptores parecen negativos, pero no sería raro que de pronto uno que otro paciente despistado pudiera tener porque hay una muy discreta acción sobre la poliesterasa. Bien decía Epicuro que busca el placer que no venga seguido de ningún dolor. Esto lo podríamos discutir, esa es una expresión que podríamos ver. Pero lo que sí claro es que tenemos que buscar el placer y ese placer lo hemos venido trabajando a lo largo de la historia de la humanidad. Y cuando hablamos de los inhibidores de fosfodiesterasa no estamos diciendo que eso es de ahora, eso no es nuevo. De hecho, nuestro amigo Caruso hace ya 2 décadas, en el año 2001, publicó sus primeros trabajos con el uso de sildenafil en mujeres. Si bien eran muestras de mujeres muy pequeñas, no podemos desconocer el valor representativo que tienen estas publicaciones, que luego fueron seguidas de más y mejores publicaciones con mejor data, con muchas poblaciones, con un número más significativo, como este otro que fuera publicado ya hace 20 años, el mismo Caruso, y de ahí en adelante ha venido apareciendo otra cascada más de publicaciones que hablan de toda la importancia que tienen los inhibidores fosfodiesterasa, ya dando la importancia al tadalafil, que cada día tiene más y mejores estudios, tanto en población de mujeres con comorbilidades como aquellas que no las tienen, y en la premenopausia y en la posmenopausia. De hecho, uno de los trabajos muy interesantes que me ha gustado es este de Meredith, en donde evalúan estas condiciones en diferentes protocolos y hablando de los paradigmas que están produciéndose con el uso del tadalafilo en mujeres. Esta otra descripción narrativa me parece que es importante que la revisemos todos y van apareciendo más comparándose con diferentes otras opciones, con el mismo sildenafil y este más reciente que publica también Caruso hace 3 años, en donde habla del mecanismo del tadalafilo en dosis diarias en diferentes poblaciones de mujeres, hasta que nace lo que más nos lleva la atención, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, todo ello que engloba diferentes estudios, ya sean observacionales, ensayos clínicos controlados, y la conclusión es la misma. Los inhibidores fosfodiesterasa podrían ser una modalidad de tratamiento eficaz para el tratamiento de las disfunciones sexuales femeninas, siendo relativamente seguro. Volviendo a lo que le mencionaba, cuando uno va a utilizar una molécula debe pensar en 2 aspectos fundamentales, eficacia y seguridad. Con base en eso usted puede hacer todas las investigaciones, aplicar el efecto o label, lo que usted quiera hacer con esa molécula porque usted se le garantiza que definitivamente esa molécula la puede suministrar con mucha tranquilidad. Nosotros hemos tenido nuestra propia data porque llevamos ya más de una década de estar trabajando el tadalafil en mujeres y esta publicación nuestra del año pasado en la revista colombiana de urología, donde evaluamos mujeres en la posmenopausia, vemos cómo en 12 semanas el deseo pasó de 3,47 a 4,29. Y cuando evaluamos la puntuación total del índice de función sexual femenina, empezó en estas pacientes en 22,4, a las 12 semanas subió a 26,99, es decir, 27.
Y recordemos que datos que están por encima de una puntuación de 26.55 habla a favor de una función sexual. Entre más alta es la puntuación del índice de función sexual femenina, mejor es la respuesta sexual que tiene esta mujer y tiene menos riesgo de disfunción. Esa es una de nuestras modestas publicaciones, donde participaron más de 200 mujeres, y aquí el tratamiento diario con 2.5 miligramos generó mejoría en la función sexual en estas mujeres que estaban en posmenopausia, con incremento en la puntuación tanto del dominio de deseo como el dominio de la excitación. Mire cómo pasa de 3.32 a 4.83 a las 12 semanas, y el orgasmo pasa de 3.85 a 4.35, con una satisfacción de 3.96 a 4.56, diferencia que es estadísticamente significativa entre el inicio de la terapia y el final de la misma. De esto entonces vamos a revisar lo siguiente. A las 4 semanas, la puntuación del índice, que era de 23, al final pasó a 26, a 27, por redundar cifras. Miren los rangos que estamos viendo. A las 8 semanas, 25.4, y al final fue de 26. De esta población de 228 mujeres que participaron en este estudio que les acabo de mencionar, que fuera publicado el año pasado, 192 tuvieron la impresión de que la medicación proporciona un importante efecto terapéutico, sin eventos adversos, y la tasa de satisfacción fue del 84.2%, para una dosis de 2.5 miligramos que le dábamos todos los días en la noche a la hora de acostarse a dormir. La tolerabilidad del tratamiento alcanzó el 82.4% de todas las participantes y calificaron la acción de la molécula buena, lo cual ya nos está diciendo que definitivamente sí hay publicaciones en nuestras mujeres, en nuestra población, que amerita que sigamos dándole la mano a este tipo de participantes. De hecho, en este momento en Colombia estamos adelantando una investigación, dos centros, de los cuales yo estoy liderando uno, que es el Centro de Investigación Uniendo en la ciudad de Bogotá, en donde se están revisando el uso de tadalafilo en mujeres que tienen trastorno del deseo, y esperamos que prontamente podamos dar resultados con relación a este tipo de población o investigación. Una vez más, citando a Cicerón, les recuerdo que mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. Claro que sí, y eso es lo que tenemos que tener en consideración cuando usamos estas moléculas que den resultados, pero que también debe estar avalada por la data. Insistimos en que hay mucha literatura cada día más nueva, con mucho más participantes, con mucho más pacientes y con mejores estadísticos. De hecho, este metaanálisis, que es una revisión sistemática publicada apenas hace 3 años, en donde se evaluó que los inhibidores de fosfodiesterasa en la función sexual femenina, en donde se tomaron 605 astras, de los cuales quedaron 103 artículos incluidos, 56 usaban medicación, 36 psicoterapia, 3 homeopatía y 8 otros que son diferentes opciones. La conclusión es que los inhibidores de fosfodiesterasa 5 se relacionan con un aumento del flujo sanguíneo genital, tal como lo describimos al comienzo, a través del bloqueo de la fosfodiesterasa 5, e incrementando la guanosina monofosfato cíclico y el óxido nítrico. Y produce, mejora las sensaciones a través de ese fenómeno de vasodilatación local, lo que se correlaciona con incrementos estadísticamente significativos de la excitación, lubricación, orgasmo y deseo. Es decir, que estas revisiones cada día están tomando mucho más fuerza porque hay literatura mucho más nueva, mejor elaborada y con más participantes. También debo dejar claro este metaanálisis, que es uno de los metaanálisis que más aclara a uno el efecto de la farmacoterapia en los trastornos sexuales, en donde se incluyeron 605 astras, de los cuales fueron seleccionados 8 estudios, en donde el plazo del placebo tenía 1.223 participantes y en las que tenían tratamiento 2.236 participantes. Se tuvieron en cuenta pacientes en la premenopausia, en la posmenopausia, y se tuvieron en consideración las que tenían deseo sexual hipoactivo, trastorno de excitación, atrofia vulvovaginal, y aquí están los números de las participantes. ¿Qué moléculas participaron? Brimanotides, pemifeno, flibanserin, prasterona intravaginal, oxitocina intranasal, onabotrilimotocina A, bupropión, etc. De todo esto se evalúa entonces el efecto a nivel de la puntuación del índice de función sexual femenina, y se encontró una puntuación antes del placebo y antes de la terapia. Lo que se vio después del tratamiento farmacológico es que el placebo incrementa la puntuación del índice de función sexual femenino
3.62, mientras que la terapia farmacológica la sube a 5.35. Así a vuelo de pájaro de pronto no entendemos lo suficiente ni nos queda claro. La conclusión de todo esto es que este metaanálisis, que tiene un nivel de evidencia 1, que es una buena evidencia desde el punto de vista estadístico y epidemiológico, demuestra que el efecto placebo explica el 67.7% del efecto del tratamiento de las disfunciones sexuales cuando estamos hablando de la farmacología. De tal manera que los tratamientos farmacológicos para las disfunciones sexuales femeninas son mínimamente superiores al placebo, porque el placebo sube 3.62, mientras que la terapia farmacológica 5.35. Esto equivale al 67.7% de este número que tenemos acá a la derecha. De tal forma que no solamente tenemos que empezar en la farmacologización de la terapia. Y bien lo decía Voltaire, que los doctores son hombres que prescriben medicinas de las que conocen poco para curar enfermedades de las que no conocen, de las que conocen menos en seres humanos de los que no conocen nada. ¿Esto por qué lo traigo a consideración? Porque definitivamente nosotros tenemos que revisar cuando tenemos publicaciones de farmacoterapia de las disfunciones sexuales, primero que la evidencia es débil, dos, que hay limitaciones metodológicas de los estudios, tres, que el pequeño tamaño de las muestras muchas veces de estas participantes, y adicionalmente tenemos que observar lo siguiente. Hay un uso inadecuado de los cuestionarios, muchas veces no usamos los cuestionarios que están validados, hay un mal uso de los términos que son criterios para definir disfunciones sexuales. Recuerde cómo los entramos definiendo de acuerdo a lo que decía las diferentes sociedades científicas. Y tercero, faltan criterios para caracterizar las disfunciones sexuales, que también es algo en los que tenemos que ponernos de acuerdo. De tal manera que la conclusión entonces es que la historia natural de las disfunciones sexuales suele ser diferente de la de los hombres. Claro que sí, las mujeres difieren en estos aspectos, tanto anatómica como biológica, social y culturalmente, pero los inhibidores de fosfodiesterasa 5 pueden ser eficaces y seguros con escasos efectos adversos. Eso también lo tenemos claro y está muy bien demostrado. Por otro lugar, los metaanálisis sugieren que los inhibidores de fosfodiesterasa pueden mejorar las disfunciones sexuales. No lo desconocemos. También lo dejamos allí en la situación y decimos que tadalafila es una molécula prometedora a la luz de todo lo que hemos revisado y de lo que nosotros mismos hemos investigado y que seguimos viendo a la larga todos los días que suceden. Se debe considerar entonces la inclusión de los inhibidores de fosfodiesterasa 5, en este caso el tadalafilo, como parte del manejo farmacológico de las disfunciones sexuales. Ya para finalizar, quiero dejarles este mensaje para llevar a casa a todos los colegas que nos escuchan en Iberoamérica y específicamente para hacerle un llamado de atención a nuestros colegas de Colombia, a las médicas y médicos colombianos, que la evaluación de la función sexual debe ser parte fundamental de consulta de cualquier persona. Siempre que una persona entre a su consultorio, indague su salud sexual, porque eso hace parte también de su calidad de vida. Y si usted intenta farmacologizar el sexo, ya puede considerar por adelantado el fracaso terapéutico, porque la farmacologización del sexo no es suficiente para que usted tenga una adecuada salud sexual. Recuerde que muchas de las condiciones clínicas de esos trastornos se resuelven con educación, orientación y asesoría. Y no olvide que un adecuado sexólogo debe considerar la psicoterapia. Si usted no está en condición de dar sexo, por favor derive ese paciente para que tenga una óptima atención. Muchísimas gracias, estaremos atentos a sus preguntas y con la venia del doctor académico Santiago Cedrés, les hago la generosa invitación de que vengan al 15º Congreso Colombiano de Menopausia, un respiro de libertad que se realizará en Colombia del 15 al 18 de marzo en la hermosa ciudad de Pasto. Yo les invito y Pasto les espera. Pasto es Colombia. Muchísimas gracias. Qué bueno, Franklin, espectacular como siempre, la verdad que espectacular. Muchísimas gracias. La claridad de los conocimientos, la evidencia científica que acompaña cada dicho tuyo y cada concepto, ¿no? Eso me parece súper importante. Franklin, han llegado algunas preguntas y yo quería compartirlas contigo. Hay algunas personas preguntando la dosis de tadalafilo que se debería indicar de inicio y a partir de qué momento uno esperaría los cambios clínicos en la paciente. Excelente, muchas gracias Santiago por la pregunta, me parece que es muy oportuna para que resolvamos esa duda que siempre hemos tenido. Cuando uno tiene una paciente que no tiene una comorbilidad como la diabetes o enfermedades vasculares aterogénicas como una dislipidemia familiar o hereditaria, la dosis de 2.5 funciona. Sin embargo, si no tiene esas condiciones, hemos visto que 1.5 es adecuada.
Gracias al mecanismo de acción inmediato que tienen estas moléculas para mejorar la excitación, lubricación, en el caso de la mujer en la posmenopausia, va a demorarse un poco más el efecto que la mujer que no tiene el fenómeno. Es decir, donde hay integridad vascular, la respuesta es inmediata. Empieza a los 15, 45 minutos y se extiende en el caso de tadalafilo 17 horas hasta 36 horas. En el caso de las mujeres en la posmenopausia que están acompañados de fenómenos de atrofia vulvovaginal, secundaria al hipoestrogenismo, ese fenómeno que se llama síndrome geniturario de la menopausia, es conveniente que hagamos una terapia inicial con terapia estrogénica local, llámese estriol, promestrino o los estrógenos que usted desea usar en su país, y luego ayudarla con el tratamiento con el nivel de fosfodiesterasa tipo tadalafilo a la dosis de 1.5 a 2.5 miligramos día. Perfecto. Franklin, tú me decías que tenían en Colombia el de 5, 10 y 20 tadalafilo. Sí lo ¿Cómo tenemos. lográs el de 2,5? ¿Lo fraccionás el de 5 o tomás día por medio el de Nosotros el de 5? 2.5 usamos en nuestra investigación, como es una investigación que tenemos que era avalada, se fabricó el producto de 2.5 miligramos. De hecho, en este momento estamos usando la dosis de 1.5 miligramos en el estudio que les mencionamos, que ese se fabrica allá en Argentina con la dosis exacta. No lo podemos fraccionar porque ocurre la preocupación de que no sabemos si el fragmento que damos tiene los 5 completos o el que damos no tiene nada del medicamento, porque no sabemos si estas moléculas todas tienen la distribución bioequivalente a lo largo de la tableta. Es lo que a veces vemos nosotros como en el caso de la levotirosina, que por eso hay dosis específicas a las que vamos a dar. Entonces esperemos que en el futuro tengamos la dosis que estamos necesitando de 1.5 y de 2.5, así como tenemos la de 5, 10 y 20. Pasa que estas son dosis que se utilizan en hombres porque estén para la disfunción, ¿no? Perfecto, Franklin, perfecto. Acá otra pregunta que llega es si hay que pedir algún estudio previo a la indicación de tadalafil y cuál. Realmente nosotros no tenemos que pedir ningún estudio para mejorar, para hacer la prescripción de esta molécula, porque esto es una molécula que es muy segura. Usted lo que tiene que tener la precaución es que la paciente no esté consumiendo ningún tipo de nitrato, que es el efecto que siempre nos preocupa. Pero en general, para la prescripción de la molécula no amerita ningún estudio. Perfecto. Y otra pregunta, ¿qué contraindicaciones tenemos? La Tú principal nombrabas el contraindicación, nitrato. la principal contraindicación que tenemos es los nitratos y que no esté consumiendo de pronto algún tipo de sustancias. Por ejemplo, nosotros acá en Colombia, las mujeres en la posmenopausia consumen hierbas de San Juan, consumen ginkgo biloba y este tipo de sustancias que pueden generar vasodilatación agresiva, que también podría potenciar el efecto de la molécula, pero en general las contraindicaciones son, no, por no decir que nulas, mínimas. Perfecto. Una pregunta, Franklin, yo quería hacerte, tú hablabas de cómo abordar la orientación, educación y asesoría desde el punto de vista sexológico. ¿Cómo te parece a ti que se debería acompañar? Hoy decías no reducir la sexología a la farmacoterapia, pero cómo un trastorno de la excitación en una mujer posmenopáusica, ¿cómo te parece el encuadre ideal para poder abordarlo? Qué pregunta tan interesante, mi querido maestro. Uno realmente, cuando hace, lo primero que yo le digo a las pacientes cuando llegan a mi consultorio o mi oficina es, en sexología no hacemos consulta. Aquí hacemos asesoría, orientación y educación. Porque como uno es médico, entonces la gente está acostumbrada, yo vengo a una consulta sexual o vengo a una consulta de sexualidad. Ya con eso hay dos fenómenos que hay que entrar a manejar. Quieren que uno la atienda como si fuera el ginecólogo o quieren el caso suyo como el internista. Y nosotros sabemos que el internista y el ginecólogo general, salud sexual, muy poco que hacer. El sexólogo tiene la ventaja de que no solamente maneja lo anatómico, sino que maneja adicionalmente lo farmacológico y la parte de educación y orientación y asesoría. ¿Qué hacemos? Le explicamos de dónde vienen los fenómenos, le hacemos entender cómo funciona su cuerpo, le explicamos cómo funcionan las moléculas, le hacemos entender qué es el fenómeno de la excitación, de la lubricación, cómo es el deseo, y hablamos del componente biopsicosocial. Le hacemos entender también que la pareja importa, que la relación de vínculo es relevante, que los aspectos socioculturales son también magníficos porque la forma como fue educada, si tuvo un antecedente de un abuso, etcétera. Pero también le mostramos ese componente biológico, anatómico, orgánico que involucra las hormonas, que involucra todo lo relacionado con lo vascular y lo neurológico, y le hacemos un cuadro comparativo de lo que es una persona que no tiene trastornos sexuales en relación con la que sí los tiene, más el riesgo que tiene una persona que tiene una comorbilidad.
que si es diabética, que si es hipertensa, y ese fenómeno de asesoría nos toma más o menos de 45 a 1 hora, mientras que una consulta de ginecología no pasa de 20 minutos, porque ese es el espacio de tiempo que usualmente nos dan en Colombia. Ese es el abordaje. Y adicional a ello, usamos los cuestionarios o instrumentos. Por ejemplo, una paciente que entra a mi atención, a mi asesoría en sexología, de entrada son 4 cuestionarios. Índice de función sexual femenino, si es el deseo, evaluamos deseos, evaluamos MR, si tiene, está en la posmenopausia, le extraemos con el índice de Cooperman, o si tiene trastornos de ansiedad o depresión, nos vamos con Hamilton, y si se pone muy reticente, se va con 2 para la casa, pero me llena 2 ahí. Es una manera de englobar nuestra atención acá, por lo menos en nuestro espacio. Perfecto, perfecto. ¿Vos aconsejarías siempre acompañar, si hay elementos de atrofia vulvovaginal, con el uso de promestreno o de estrógenos tópicos al uso de tadalafilo, estas dosis? Es obligatorio porque si la paciente tiene un síndrome genital en la menopausia, una atrofia severa, así uno le dé 20 miligramos, no le va a funcionar, porque sabemos que el mecanismo es netamente vascular. Cuando uno hace un adecuado trofismo de la vagina y de la vulva, naturalmente que la respuesta es mucho más notoria y mucho más prolongada. Y no olvidemos que la vulva también se atrofia, entonces también es importante que apliquemos esta molécula a nivel vulvar. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Hay alguna salvedad que estás usando con respecto al paciente con antecedente de cáncer génito mamario? Sabemos que el promestrino es por lejos el más seguro por la poca absorción sistémica, pero ¿hay alguna salvedad que vos tengas a la hora del abordaje de la paciente? Qué Que buena tuvo cáncer de pregunta. mama, por ejemplo, y está con un trastorno de la excitación y atrofia vulvovaginal. Qué buena pregunta y te la agradezco un montón, mi querido amigo, porque eso es de todos los días, tanto en las pacientes como en los colegas que lo llaman uno a interrogar. Vea que esta paciente tiene un BRCA positivo, que esta. Y les recuerdo, toda paciente que va a ginecología oncológica y que recibe terapia, ya sea quimio, radio o la combinación de ambas, tiene fenómenos de atrofia vulvovaginal. Por eso es obligatorio que esas pacientes, antes de que el gineco-oncólogo o el oncólogo la vea, le intervenga el sexólogo, porque esa asesoría es relevante para lo que viene después. Una paciente con braquiterapia hace una atrofia, hace una vaginitis actínica, y esos son fenómenos que producen dispareunia, trastorno de excitación, lubricación y pérdida de la sexualidad. Las mujeres ya no quieren saber nada relacionado con la sexualidad, no hablando de coito, hablando de la sexualidad en general. Cuando uno hace una adecuada asesoría a estas pacientes, les puede decir, mira, promestreno es una molécula que funciona muy bien. De hecho, próximamente vamos a sacar una publicación en donde evaluamos los niveles de estradiol en pacientes con cáncer de mama que recibían esta molécula y las comparamos contra pacientes que no tenían cáncer de mama y vimos que los niveles de estradiol no son tan elevados o estadísticamente significativos en comparación con una mujer que está en la posmenopausia normal. Eso ya va a salir próximamente publicado. Y usted puede utilizar promiesteno o estriol, que son las moléculas que menos se absorben a nivel sistémico y que son moléculas de baja potencia. Eventualmente una responde mejor que otra. Ahora poco fue publicado en la revista chilena de ginecología y obstetricia un artículo nuestro que habla del Triticum vulgari, que no es una hormona y que es una molécula que mejora la movilización de los fibroblastos, favoreciendo los fenómenos de cicatrización con efecto antiinflamatorio para esas pacientes que también tienen síndrome genital de la menopausia, que sería también una alternativa si tiene temor de usar la terapia hormonal local. De hecho, lo promueven todos los congresos. Yo no proscribo, yo prescribo terapia hormonal de la menopausia en todas las pacientes. Para mí no existe ninguna paciente que no pueda recibir la terapia. Lo que tengo que cambiar es la vía. Si yo tengo una paciente con un cáncer de mama, no le puedo dar terapia hormonal oral, ni mucho menos parenteral, pero sí le puedo dar una terapia hormonal local tópica a nivel vaginal. Y eso es terapia hormonal y la estoy usando en una paciente. Si la paciente tiene riesgo de tromboembolismo, usted no le puede dar entonces terapia hormonal oral y no le puedo dar estrógenos conjugados ni meroxicroesterona, que son las moléculas que han demostrado que aumentan de 2 a 3 veces el riesgo de tromboembolismo. Pero sí puedo usar terapia transdérmica, puedo usar tibolona, que ha demostrado que tiene efecto antifibrinolítico y que es muy segura, que de eso hay una reciente publicación nuestra aquí hace unas 3, 4 meses. Y también podemos usar terapia hormonal local, lo cual garantiza la seguridad. Es decir, que realmente en este momento una paciente que no pueda recibir terapia hormonal de la menopausia no existe en el mundo. Hay que hacer una adecuada selección de la terapia y de la paciente. Brillante, brillante, Franklin.
Acá siguen las preguntas. Miriam Durán, una médico uruguaya, pregunta, ¿por cuánto tiempo dejas el tratamiento? Normalmente este estudio que nosotros presentamos fue por 12 semanas, que creo que es suficiente para que usted haga una adecuada psicoterapia, una adecuada asesoría, una adecuada orientación, y si usted ve que necesita usarlo a lo largo del tiempo, se lo puede dar dosis respuesta cuando la paciente lo amerite de vez en cuando, porque tampoco va a tener relaciones sexuales a los 70, 80 años todos los días, eso es inusual, sino que se lo tome cada vez que lo vaya a usar, como hacemos como los hombres. Y ahí estaríamos con esas bondades. Sobre todo la paciente que tiene diabetes o hipertensión y el fenómeno que hemos mencionado de la. Perfecto. Franklin, nosotros estamos usando acá como trípode de tratamiento de la mujer con trastornos de su sexualidad en esta etapa postclimatérica. El uso sí de tadalafilo a baja dosis diario, el uso de promestrino cuando hay elementos de atrofia vulvovaginal y ni que hablar el uso de vitamina D en la paciente con presencia de hipovitaminosis D. Y yo he visto que las últimas publicaciones tuyas hacen referencia al uso de la vitamina D en la mujer con trastornos del deseo. ¿Podrías profundizarnos un poquito acerca de estos aspectos? Gracias, mi querido amigo, y te felicito porque estás haciendo un excelente trabajo y estamos alineados en esa parte. Estas pacientes que se les aplica una terapia hormonal local, promestreno, estriol, lo que usted quiera usar, le ata al afilo y le agrega la vitamina D, tiene garantizada una buena salud sexual, por lo menos desde el punto de vista anatómico, biológico y hormonal. La vitamina D tiene un efecto pleiotrópico magnífico a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, a nivel incluso de la depresión, porque ayuda a la liberación de dopamina y de norepinefrina a nivel central. Pero a nivel local, tiene otro fenómeno que es importante que lo recordemos los que hacemos ginecología y atendemos pacientes con trastornos ginecológicos de atrofia. Por ejemplo, en el síndrome de la menopausia, mejora los fenómenos de cicatrización y repitelización de la vagina, que eso es importante para la hora de hablar de dispareunia. Y lo otro es que ese fenómeno angiogénico que genera a nivel vascular ayuda mucho. Por otro lado, en el caso de los hombres, favorece la liberación de testosterona, que eso es magnífico. En este momento presentamos en el mes de mayo en el Congreso Colombiano de Ginecología y Obstetricia un trabajo en donde comparamos dosis de 50.000 unidades semanales frente a 14.000 unidades semanales en mujeres que tienen trastorno, que tienen deseo sexual hipoactivo. 45 mujeres recibieron 50.000 unidades y 14 recibieron, 47 recibieron 14.000 unidades. Esto lo extendimos a 12 semanas y lo que observamos es que esas mujeres que tenían esa hipovitaminosis D menor de 30, que estaban en insuficiencia, de aquellas que tenían deficiencia, que estaban por debajo de 20 nanogramos por mililitro, subieron con 50.000 unidades por encima de 30 en el primer dosis, recibiendo una terapia semanal. Esto que nos dio a entender que 50.000 unidades es una dosis que no es alta, porque hablamos de dosis, de macrodosis por encima de 300.000 diarias. Se pueden dar diariamente de 4.000 a 10.000, o en su defecto 50.000 semanales, y usted no tiene ningún problema para lograr datos altos. Entonces la vitamina D sí mejora esto por los efectos pleiotrópicos, por el efecto hormonal de la testosterona y por el efecto local que tiene a nivel de la vagina. Brillante, perfecto, clarísimo, clarísimo. Clarísimo. Franklin, muchas veces cuando hablamos del fenómeno de couple post, ¿no? Que va a tener la menopausia con la andropausia en el varón, la pérdida de insuficiencia androgénica en la mujer, además de la estrogénica por el trastorno del deseo, junto con la insuficiencia androgénica del varón por un hipogonadismo de inicio tardío, y el tratamiento en conjunto. Entonces tenemos el uso de tadalafilo que se puede aplicar en ambas partes con las dosis ajustadas, muchas veces la vitamina D también aplicarse en ambas partes, y el uso de testosterona. Yo sé que te estoy sacando un poco de tema, pero como decías hoy, el uso de testosterona en la mujer, que está confirmada una insuficiencia androgénica. Ustedes ahí en Colombia o en la escuela de menopausia que tú presidís, ¿cómo están trabajando el tema de testosterona en la mujer en esta etapa de la vida? Bueno, nosotros, yo te agradezco la pregunta porque es un tema de discusión en Colombia y Latinoamérica y el resto del mundo, ¿no? La testosterona, primero en nuestro medio, no se consigue la que está indicada, que es la testosterona transdérmica, tal como lo mencionan todos los consensos. De hecho, hicimos una revisión sistemática que van a publicar en la revista Europea de Andrología sobre el uso de testosterona en mujeres.
Y lo que vamos a dejar claro, que es el consenso que vamos a sacar en la Asociación Colombiana de Menopausia, es que uno, la única testosterona que está indicada en mujeres es testosterona transdérmica, 250 a 300 microgramos día. Los pellets de testosterona están contraindicados porque no sabemos qué contienen, cuál es la cantidad que liberan, cuál es la dosis diaria, no sabemos si realmente es testosterona, hablan de moléculas u hormonas bioidénticas, nosotros no sabemos qué es lo que contienen estas cosas, no están aprobados por la FDA, el INVIMA nuestro, que es como el equivalente, no las ha autorizado, de tal manera que eso en este momento no lo promocionamos, y no contamos entonces sino con una molécula que se llama androgel, que es una testosterona transdérmica que se usa en hombre, pero emite unas dosis muy altas. Entonces, ¿qué hacemos? La décima parte de esa molécula la estamos aplicando diariamente a nivel de los muslos. Eso es lo que promocionamos en este país, que más o menos nos da una dosis de 200 a 300 microgramos, que es lo que está descrito en los consensos y que es lo que está publicado, tal como lo ha descrito Susan Davis y otros de los más maestros que han publicado con relación a ello. Promocionamos también que esta se aplique en esas pacientes que tienen ese fenómeno de atrofia a nivel vulvar. Todavía tenemos la discusión si existe la insuficiencia androgénica en la mujer. En eso no nos hemos puesto de acuerdo y nos alineamos con algunas corrientes científicas, pero es basado en primero que es difícil, que nosotros no nos hemos puesto de acuerdo cómo es que vamos a cuantificar los títulos de testosterona. Lo otro es el mecanismo por el cual se va a hacer la parte bioquímica para calcular esos valores, si es por cromatografía o por efecto, lo que se vaya a hacer, que también es la otra discusión, aunque ya lo dijo la IMS, cuáles son las que tienen que usar, qué otro, que si es testosterona total o testosterona libre. El consenso dice que es testosterona total, sabemos el problema que hay con la biodisponibilidad de la testosterona libre, que la globulina es transportadora de hormonas sexuales, esa es otra consideración que hay que tener en cuenta. Y no usamos ni promocionamos la testosterona en mujeres en la premenopausia, ni en mujeres en edad reproductiva. Eso sí lo dejamos claro. Entonces, con base en la testosterona, esa discusión la resolvimos hace un tiempo, porque nosotros aquí en este país vemos que se están promocionando los PELE, las hormonas bioidénticas, pero no contamos con la literatura científica, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, bien diseñados que lo muestren. A uno le comparten un montón de estudios de PELEs que son de hombres que no se pueden extrapolar a mujeres, y en eso hay que ser muy cautos. Otra cosa que quiero aclararlo, y eso lo menciono ya como epidemiólogo, el hecho de que salga una publicación no garantiza la evidencia. Eso sí hay que tenerlo en consideración. Una publicación puede tener una evidencia muy baja o muy mala y tener un montón de pacientes, o una puede tener una evidencia muy buena y tener poquitos pacientes. Entonces es importante que hagamos una adecuada interpretación de la literatura científica. Ese es un llamado de atención que le hago a los colegas de todo el mundo. Perfecto, Franklin, impresionante. Esto ha sido más que un webinar, una conferencia magistral donde has abordado un montón de aspectos y diferentes temas que hacen todos a la salud sexual, a la sexualidad femenina y a este tema científico que nos apasiona siempre a todos. Agradecerte mucho, Franklin, la participación, se nos hicieron los tiempos, pero quiero, por favor, contar contigo para una futura invitación de otro nuevo encuentro entre académicos, de un próximo webinar a seguir profundizando en estos temas que tanto nos apasionan, ¿no? No, gracias, mi querido académico, doctor Santiago Cedrés. Siempre dispuesto a poner nuestro grano de arena y con nuestro modesto aporte para la academia. Qué grande, Franklin. Bueno, y también seguir contarles del próximo webinar de la academia, que será con otro gran académico, que es el doctor Pedro Lacalle, desde España, que vamos a hablar de dispareunia y el dolor genitopélvico en la mujer. Esto va a ser 26 de agosto, el viernes 26 de agosto, seguiremos profundizando en lo que es la sexualidad femenina. Quería recordarles a todos y todas que esto va a quedar colgado, esta conferencia del doctor Espetía va a quedar colgada en la página web de la academia, en las redes de la academia, y volver a invitarlos y a invitarlas al Congreso de las FLACES en noviembre en Valencia, el 24 al 26 de noviembre, que ahí estaremos participando también con el doctor Franklin. Estaremos participando donde vamos a festejar los 20 años de la academia. Haremos un curso de la academia que está organizado por los presidentes y los past presidents de la ISM. Realizaremos simposios, realizaremos mesas redondas, una celebración especial por el aniversario de la academia, con una conmemoración de los académicos, profesores que nos han precedido, nos han delineado el camino.
Así que promover la participación en Valencia presencial va a ser híbrido, se puede hacer online también, donde la academia va a tener un lugar muy preponderante en este aniversario, sus 20 años, junto con la celebración de los 25 años de los derechos sexuales. Es decir que le damos el agradecimiento a todos por participar. Nuevamente le agradecemos al profesor Petia por la excelente conferencia del día de hoy, y nos invitamos y nos volvemos a ver en el mes que viene con la conferencia de Pedro Lacalle, que vamos a ir profundizando y adelantando también por las redes. Así que un abrazo grande y nos estamos viendo. Gracias, ahí estaremos. Muchos Un éxitos a abrazo todos. grande. Adiós.